Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto volver a estar aquí con ustedes. ¿Cómo están hoy? Espero que el día los esté tratando de maravilla, lleno de alegría, energía y por supuesto buenas vibras. Yo como siempre estoy aquí súper emocionado. Y hoy más que nunca porque tengo algo que compartirles que honestamente me tiene boquiabierto. Y sé con toda seguridad que a ustedes, mis queridos seguidores, también les va a encantar. Hoy nos sumergimos de lleno en el fascinante, a veces vertiginoso, mundo de las noticias y los chismes más candentes del universo de las series turcas. Pero no en cualquier serie, no. Nos enfocaremos en esa joya que nos tiene a todos pegados a la pantalla, suspirando y emocionándonos semana tras semana, Emanet, o como la conocemos en español, Legacy. Y para hacerlo aún más especial, centraremos nuestra atención en dos de sus estrellas principales, dos nombres que resuenan con fuerza en nuestros corazones, Halil İbrahim Ceylan, el galán turco que nos roba el aliento con su mirada penetrante y su magnetismo innegable, y Esra Turkoglu, la talentosísima actriz que da vida a la inolvidable Seher, la mujer fuerte, dulce y resiliente que nos ha conquistado a todos. Pero atención, que no se trata de cualquier noticia. Preparen sus corazones, porque la información que les traigo hoy es de esas que te dejan sin aliento, que te hacen suspirar de emoción y que literalmente te arrancan una sonrisa. Es un regalo. Un regalo que Halil İbrahim le hizo a Esra que bueno, ya verán. Es algo que demuestra muchísimo cariño, respeto, admiración y, por qué no, una conexión especial que trasciende la pantalla. Así que si son fans incondicionales de Emanet, si adoran a Halil y a Esra, si vibran con la magia de sus personajes, si como yo aman estar al día con cada detalle, cada rumor, cada noticia que rodea a estas estrellas y a las series turcas en general, este vídeo es absolutamente para ustedes. Les prometo que no se van a arrepentir. Prepárense para una montaña rusa de emociones, porque hoy desentrañaremos los detalles más jugosos y conmovedores de esta historia. Antes de que empecemos a sumergirnos en esta apasionante historia, y para no perdernos ni un solo detalle, los invito, como siempre, a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratuito. Y no se olviden de activar la campanita de notificaciones, esa pequeña campanita que nos avisa cuando hay un nuevo vídeo en el canal. Así no se perderán ni una sola noticia, ni un solo chisme, ni un solo análisis, ni nada de nada. Estarán siempre al tanto de las últimas novedades, los chismes más jugosos, las opiniones más sinceras y por supuesto, todos los análisis sobre Emanet y otras series turcas que nos encantan, que nos emocionan y que nos hacen soñar. ¿Listos? ¿Preparados? Empecemos. Como bien saben, Emanet nos ha regalado una historia de amor, drama, superación, familia y amistad que nos ha conquistado a todos sin excepción. Y parte fundamental, diría que la clave principal, del éxito arrollador de esta serie, sin duda alguna, es la química increíble, la conexión mágica, la complicidad que existe entre Halil İbrahim Ceylan y Esra Turkoglu. Desde el mismísimo primer momento, desde el primer episodio, desde la primera escena, la conexión entre Yaman y Seher, los personajes a los que dan vida, fue palpable, evidente e innegable. Esa mirada que se cruzan, esos gestos sutiles pero significativos, la forma en que se entienden, la manera en que se complementan, es algo que traspasa la pantalla. Es algo que llega directo al corazón, que te hace vibrar con cada emoción, que te hace sentir cada alegría y cada sufrimiento de los personajes. Y no solo eso. La relación entre los actores fuera de la pantalla también ha sido muy comentada, analizada, especulada y seguida con fervor por sus millones de fans en todo el mundo. Se rumorea, y no es para menos, que la amistad entre ellos es muy fuerte, muy sincera, muy especial. Y la verdad, cuando ves cómo se apoyan, cómo se divierten, cómo se cuidan el uno al otro, cómo se respetan y se admiran, es muy fácil, muy natural y muy creíble pensar que existe una amistad verdadera. Una amistad que va más allá de las cámaras y de los guiones. Y es precisamente sobre esta amistad, sobre este vínculo especial, sobre esta conexión que les mencionaba, que gira la noticia que hoy nos convoca. Pero, ¿qué pasó exactamente? ¿Cuál fue el regalo que Halil le hizo a Esra que dejó a todos, incluyendo a ella misma, sin aliento? ¿Qué detalle especial, qué gesto conmovedor, qué demostración de cariño encierra esta historia? Pues bien, prepárense porque la historia es tan dulce y emotiva como la serie que los unió. Recientemente Esra Turkoglu, nuestra amada Seher, cumplió años.
Y como era de esperarse, recibió muchísimos regalos, flores, cartas, mensajes, felicitaciones de sus fans de todo el mundo. Las redes sociales se inundaron de cariño. De buenos deseos, de mensajes de apoyo y admiración hacia la talentosa actriz. Pero entre todos esos regalos, entre todas esas muestras de cariño, hubo uno que destacó por encima de los demás, uno que capturó la atención de todos, uno que por su significado y su delicadeza se convirtió en el centro de atención. Este regalo, que proviene directamente de Halil Ibrahim Ceylan, nuestro irresistible Yaman, es algo que, a mi parecer, refleja mucho cariño, mucha admiración, mucho respeto y, por qué no, una conexión especial que va más allá de lo profesional. Y es que Halil decidió hacerle un regalo muy especial a Esla, una joya. Pero no cualquier joya, no. No se trata de una pieza cualquiera, comprada a la carrera. Se trata de un collar con un diseño único, original, personalizado y, sobre todo, muy significativo. Un collar que, según fuentes cercanas, fue elegido cuidadosamente por Halil, pensando en la personalidad de Esla, en sus gustos, en su estilo y, por supuesto, en lo que ella representa para él. Pero, ¿qué hace que este regalo sea tan especial? ¿Qué es lo que lo diferencia de los demás? ¿Qué elementos lo convierten en una muestra de cariño tan conmovedora? Primero, el gesto en sí mismo. Regalar una joya, en cualquier cultura, en cualquier país, en cualquier contexto, es algo muy significativo. Implica pensar en la otra persona, tomarse el tiempo de reflexionar, de elegir algo que le guste, que le represente, que le haga sentir especial. Implica un acto de cuidado, de atención, de consideración. Implica, sobre todo, demostrarle a la otra persona cuánto la aprecias, cuánto la valoras y cuánto te importa. Es un gesto que va más allá de lo material, que trasciende el valor económico del objeto. Es un gesto que habla de sentimientos, de emociones, de conexiones. Y en este caso, la elección del collar, por lo que se sabe, fue muy personal, muy atinada y muy pensada. Además, el diseño del collar esconde un significado muy profundo, un simbolismo que ha despertado la curiosidad y la emoción de los fans. Se dice, aunque la información no es oficial, que el diseño está inspirado en algo que comparten ambos, un símbolo de su amistad, de su conexión, del cariño que se tienen. Algo que solo ellos dos entienden, algo que los une de una manera muy especial y que trasciende lo meramente profesional. Este detalle, este guiño ha generado muchísimas especulaciones, teorías y conjeturas entre los fans de la serie y los seguidores de ambos actores. ¿Cuál será ese símbolo? ¿Qué es lo que los une de una manera tan especial, y que les inspiró a crear un diseño tan personal y significativo? Los fans han estado analizando cada detalle, cada gesto, cada publicación en redes sociales, buscando pistas, buscando respuestas. Pero la cosa no queda ahí, la historia no termina con la elección del regalo y su significado. La reacción de Esla al recibir el regalo fue de completa sorpresa y emoción. Según testigos presenciales, Esla quedó sin aliento al verlo. Se emocionó mucho, sus ojos brillaron de alegría, le dio un abrazo muy sentido a Halil y le agradeció por el detalle, por la sorpresa, por el gesto. Un abrazo que sin duda transmitió toda la gratitud y el cariño que sentía en ese momento. Y claro que sí. ¿Quién no se emocionaría al recibir un regalo tan especial, tan pensado, tan lleno de significado? Es un gesto que habla por sí solo, que demuestra la conexión especial que existe entre ellos y el valor que le da Halil a la amistad. Este gesto, además, ha sido muy bien recibido, aplaudido y celebrado por los fans de la serie y por los seguidores de ambos actores. En las redes sociales, los comentarios no se han hecho esperar. Las publicaciones sobre el tema se han multiplicado por miles, y los hashtags relacionados con Halil y Esla se han convertido en tendencia. Muchos han aplaudido el gesto de Halil, destacando la gran amistad que existe entre ellos, la admiración mutua, el respeto que se profesan y la química que comparten. Otros han expresado su deseo de que en un futuro, esa amistad se convierta en algo más, en un romance que traspase la pantalla y que se concrete en la vida real. Pero como siempre, eso ya es otra historia, una historia que solo el tiempo dirá. La verdad es que más allá de las especulaciones, de los rumores, de los deseos y de las fantasías de los fans, lo importante es que ambos actores se llevan muy bien, se apoyan mutuamente, se respetan, se admiran y se cuidan el uno al otro. Y eso es algo que se transmite en la pantalla, que se percibe en cada escena, en cada mirada, en cada diálogo, en cada gesto. Es algo que hace que la serie sea aún más especial,
aún más atractiva y que los personajes de Yaman y Seher sean tan queridos, tan admirados, tan valorados por el público. La química que existe entre ellos es innegable, y eso es un hecho. Este regalo sin duda es una muestra de cariño, de respeto, de admiración y de una conexión especial. Y es algo que nos demuestra que a pesar de la fama, de la popularidad, de las presiones del mundo del espectáculo, la amistad sincera, el cariño genuino y la admiración mutua siguen siendo importantes, siguen siendo valiosos y siguen siendo la base de muchas relaciones exitosas. Y en este caso, la amistad entre Alil y Esla, con este gesto tan significativo, se ha fortalecido aún más, demostrando que la unión que comparten es algo especial, algo único y algo que los hace brillar aún más. Y hablando de Emanet y de la mágica química que comparten Alil y Esla, quiero aprovechar este espacio para reiterar y destacar lo increíble que es la química entre ambos en la serie. Cada escena, cada mirada, cada diálogo, cada momento compartido es simplemente perfecto, impecable, inolvidable. Se nota a leguas que se divierten mucho trabajando juntos, que se sienten muy cómodos el uno con el otro, que existe una conexión especial que trasciende lo profesional y que los convierte en un dúo actoral imbatible. Además, la serie, como bien saben, sigue manteniendo a los espectadores al borde de sus asientos, semana tras semana. Los guionistas han sabido mantener el interés del público con giros inesperados, con momentos de drama que nos hacen contener la respiración, con momentos de alegría que nos hacen reír a carcajadas y, por supuesto, con muchísimos momentos románticos entre Yaman y Seher que nos hacen suspirar, soñar y creer en el amor. La trama, a pesar de los altibajos, de los desafíos, de las intrigas, siempre logra mantenernos enganchados, siempre logra sorprendernos y siempre logra emocionarnos. Y no puedo ni quiero dejar de mencionar el talento innegable, el talento desbordante de Esla Turkoglu. Su interpretación de Seher es impecable, es magistral, es conmovedora. Transmite a la perfección la fuerza, la dulzura, la vulnerabilidad, la determinación, la valentía y la ternura del personaje. Nos hace reír, llorar, emocionarnos y sufrir con ella. Su mirada es un reflejo de su alma, y su interpretación es un regalo para los espectadores. Se ha convertido en un ícono, en un referente para muchas mujeres, y en una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía. Y Halil İbrahim, por su parte, es un actor con un carisma increíble, con un magnetismo innegable, con una presencia que lo hace destacar en cualquier escena. Su interpretación de Yaman es intensa, apasionada, enérgica y muy creíble. Logra transmitir la dureza del personaje, pero también su lado sensible, su lado vulnerable, su lado enamorado. Es un actor que evoluciona constantemente, que se supera a sí mismo y que nos sorprende con cada interpretación. Ha logrado construir un personaje icónico, que quedará grabado en la memoria de todos los que seguimos la serie. Así que si aún no han visto Emanet, si aún no se han sumergido en esta historia apasionante, ya están tardando. Y si ya la ven, como yo, seguramente están igual de enganchados, igual de enamorados de la historia, de los personajes y de la magia que se respira en cada episodio. Emanet es una serie que te atrapa, que te conquista y que te hace sentir parte de la historia. En resumen, hoy hemos hablado sobre el regalo especial, el collar significativo, que Halil İbrahim le hizo a Esla Turkoglu. Un gesto que demostró el cariño, la admiración, el respeto y la conexión especial que ambos se tienen. Hemos hablado sobre la importancia de la amistad, del cariño, de la admiración y de cómo esto se refleja en la serie Emanet. Hemos celebrado el talento innegable de Halil y Esla, y la increíble química que tienen en la pantalla, la cual es el motor de la serie. Espero, de todo corazón, que les haya gustado este vídeo tanto como a mí me gustó prepararlo. Fue un placer compartir esta noticia con ustedes. Es un placer estar aquí semana tras semana, compartiendo con ustedes las novedades del mundo de las series turcas. Y espero que sigamos creciendo juntos, que sigamos compartiendo esta pasión por las series turcas y que sigamos disfrutando de cada historia, de cada personaje y de cada emoción. Y ahora, como siempre, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan del regalo de Halil a Esla? ¿Les parece un gesto romántico? ¿Creen que la amistad entre ellos es genuina, sincera y profunda? ¿Cuál es su escena favorita de Emanet? ¿Qué es lo que más les gusta de la serie? ¿Qué esperan para el futuro de Yaman y Seher? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos, me encanta saber lo que piensan, me encanta interactuar con ustedes y crear una comunidad de fans apasionados por las series turcas.
Y por favor, no se olviden de darle un like a este vídeo si les gustó, si les emocionó, si les hizo sonreír. Denle like, compartan el vídeo con sus amigos y familiares, compartan sus opiniones en redes sociales, y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es muy importante para mí y me ayuda a seguir creando contenido, a seguir compartiendo con ustedes las noticias más jugosas y las opiniones más sinceras del mundo de las series 2K. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme, lleno de cariño y buenas vibras, y hasta la próxima. Y recuerden, la magia de las series turcas sigue viva.